Arrancamos lo que es la última clase del año 2023 de arquitectura de computadoras. Buenos días, poquita concurrencia hoy, lo cual era esperable. De hecho, inclusive si se mantiene el paro, digo, capaz la hacemos virtual, pues la hacemos virtual, es posta, no se conecta a nadie. Pero bueno. ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, a ver, ¿se acuerdan algo que vimos la semana pasada? Empezamos viendo ataques de tipo side channel. ¿Qué eran los ataques de tipo side channel? Eran mediciones indirectas, o sea, ataques por el costado, digamos, porque no es un ataque directo, sino un ataque de costado, que busca a través de mediciones indirectas obtener información que en principio no es posible de obtener directamente. Entonces, no es que buscan cuál es el error, no es que buscan si hay un error. Dicen, vos ejecutate tranquilo, ejecutate normal, y yo voy a ir mirando otras variables, temperatura, ruido, cuestiones así acústicas, variables físicas, y de esa manera voy a tratar de deducir qué es lo que vos estás haciendo. Entonces usted dice, suena imposible, pero no, evidentemente lograron encontrar la vuelta para lograr filtrar información. Y atacando, con ese tipo de ataques side channel, que son viejos, atacando especialmente los cachés, que no tienen la culpa, pobrecitos, pero bueno, descubrieron un montón de vulnerabilidades, al punto tal que, ahí como dice la diapositiva, más o menos sale una nueva cada 20 días. Y ya al principio eran buenos, atacan primero los procesadores de Intel, después eran los de AMD, los de ARM estaban costados y decían, bueno, yo no tengo nada que ver, cayeron los de ARM. Entonces, son todos, y de distintas maneras, pero van cayendo eventualmente todos de poco, digamos. La buena noticia es que por lo menos no se sabe que ninguna de estas vulnerabilidades haya sido explotada. O sea, ningún hacker va y usa este tipo de vulnerabilidades para realmente robarles la clave de la tarjeta de crédito, que podría hacerlo, pero no lo hacen. ¿Por qué? Buenos días. Porque es más fácil robar la tarjeta de crédito de otra manera. Estos son vulnerabilidades que existen, pero son difíciles de hacer. Entonces, en realidad todavía, por lo menos no es público que alguien lo haya explotado. Como son difíciles de hacer, también son difíciles de solucionar. Y la mayoría de todas las vulnerabilidades que vimos en general no tienen solución. O la solución es directamente desactivar tal característica. ¿Estamos? Entonces, lo que hay son lo que se conoce como paliativos, mitigations en inglés. Dice, bueno, yo lo solucionamos un poquito, entonces en vez de que saquen, qué sé yo, una clave, consigan la clave en 2 horas, lo hacemos que lo consigan en 24 horas. Entonces se la van a conseguir igual, pero va a ser mucho más esfuerzo, entonces directamente tratamos de desestimar por cansancio, digamos, o sea, que sea una cuestión de, no solamente ya era difícil, ya era más difícil, entonces no lo hagas, pero el problema en realidad sigue estando. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y la otra cosa que es importante es que todo ese tipo de paliativos, es decir, bueno, hacerlo más difícil a un posible atacante, lo que representa en general es un compromiso con las performance. O sea, todos los paliativos son, bueno, yo hago esto, mejoro la seguridad, pero pierdo un poquito de performance, o un poco bastante de performance, según el ataque, la solución, o el paliativo en realidad, etc. Entonces hay varias combinaciones posibles y siempre de alguno, poquito o mucho, impactan en la performance. Y además aumentan el costo, porque siempre es agregar algo, cambiar algo, modificar algo, entonces algún impacto en el costo también. Entonces, ¿eso qué es lo que pasa? Venimos viendo toda la materia, técnicas para mejorar la performance. ¿Cómo hacer para mejorar la performance y cómo hacer para mejorar la performance y la eficiencia, tratando de no aumentar el consumo de energía? Bueno, ahora tenemos otro problema que nos baja la performance. Entonces ahí hay un nuevo compromiso y ver qué es lo que queremos. ¿Queremos más performance o más seguridad?
Después, empezando a entrar en detalle, vimos un poco lo que son un tipo de ataque, que son los ataques de ejecución transitoria. La idea es siempre que hay una pequeña ventanita de tiempo donde se ejecutan algunas instrucciones que no deberían ejecutarse, que no van a modificar el estado visible, o sea, porque son instrucciones que eventualmente se ejecutan de manera especulativa o cosas así que se ejecutan, se las hace, pero se descartan. Entonces, en realidad, después no impactan en ningún lado en la arquitectura, en la microarquitectura visible, pero sí dejan rastros en la microarquitectura que evidentemente van más allá del estado. ¿No? Por ejemplo, dejan rastros en el caché para que después yo vuelva a hacer un acceso y el acceso sea más rápido. Entonces, significa que vino este por aquí. De esa manera están los ataques tipo Meltdown, que rompen barreras de aislamiento usando excepciones, y los ataques tipo Spectre, que lo que hacen es, basan en la ejecución especulativa para ejecutar instrucciones sin querer, digamos. O sea, que, no eras vos la que quería ejecutar, pero ya dejan rastros. ¿Se entiende? Y de ahí todas estas las Spectre afectan a cualquier recurso del procesador que sea compartido. Hemos visto que hay un montón de cosas compartidas. Y luego ambos, mediante un ataque side channel, acceden a datos que no deberían poder ser accedidos. Por otra parte, vimos los ataques estilo Rowhammer. ¿Qué eran los ataques estilo Rowhammer? Eran ataques orientados a fallos en la tecnología de los componentes. Rowhammer en particular era que permitía alterar bits de la memoria. Y después hemos terminado la clase combinando ataques Rowhammer con ataques side channel, y había un ataque que permitía leer datos de memoria sin accederlos. Entonces uno podía leer un valor de memoria sin hacer un load a esa dirección, porque esa dirección uno no puede, porque está prohibida, porque está protegida. Bueno, yo igual, de otra manera, logro leer los datos de ahí. Y eso, en teoría, no debería ser posible. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Qué es lo que nos quedó ver? Primero que, a pesar de esto, de run bleed y todo lo demás, o para tratar de solucionar esto, los procesadores implementan desde hace un par de años, hace poquito, lo que se conocen como zonas de ejecución segura. ¿Qué son las zonas de ejecución segura? Por un lado, incorporan unidades de manejo de seguridad. ¿Se acuerdan cómo había la MMU, que eran unidades de manejo de memoria? Bueno, ahora hay unidades de manejo de seguridad. Pero en realidad no son partes de un núcleo, sino que en general son núcleos aparte, digamos, ya parte de todo el sistema en el chip. Por ejemplo, Intel tiene su SGX, que es todas unas extensiones para seguridad. AMD tiene dos, SEB, SME. ARM tiene la Trust Zone, que es otra zona de ejecución segura. RISC-V tiene lo que se conoce como Shield. O sea, todos tienen, eso es lo que les quiero mostrar, todos los ISA, todas las variantes, todos tienen alguna variante. Y cada uno con sus características, dependiendo del ISA, pero todos tienen. Microsoft, por ejemplo, que ustedes dicen, pero Microsoft hace software. Bueno, hace software, pero como tiene muchas cuestiones relativas a seguridad y demás, empezó a pensar cómo hacer un núcleo, y es un núcleo que se llama Plutón. Y después AMD dijo, che, está bueno el tuyo, lo voy a incorporar también. Entonces todos los chips, todos los micros de AMD, desde enero del 2022, traen incorporado un chiplet que no es diseñado por AMD, sino que es diseñado por Microsoft. Curioso, ¿no? Y parte de, ya les voy a decir de dónde, a algunos se les ocurre de dónde viene tanta amistad entre Microsoft y AMD. Ya en la diapositiva siguiente. No, así, no hace falta que te no por ahí. Ya vamos a llegar. ¿Cuál es la idea de estos coprocesadores, estos núcleos, que son, de vuelta, otros input-output processor, o van por ahí, digamos? La idea es que no pueden ser accedidos por máquinas virtuales, o sea, son accedidos especialmente por ciertas instrucciones, ciertas maneras, ciertos núcleos en especial. Entonces, no cualquiera puede entrar ahí. Y de esa manera son seguros.
Y representan lo que se conoce hoy en día, digamos, es como una root of trust, es una raíz de confianza. O sea, lo que está ahí adentro, lo que se ejecuta en el procesador, ese núcleo, se sabe que es confiable. ¿No? Y ese núcleo trata de dar ciertas pautas y ciertas directivas a los demás diciendo esto debería ser así. ¿No? En general, por supuesto, tienen que estar habilitados por el sistema operativo, por la capa de virtualización, lo que sea que esté por encima. Y lo que se busca con toda esta zona de ejecución segura es evitar ataques físicos a la RAM principal, como por ejemplo lo que hemos visto de Rowhammer y Rambleed. ¿Cómo tratan de hacer esto? Proveen, dentro de lo que es, proveen lo que son estos núcleos, estos root of trust, proveen lo que se conocen como zonas de ejecución seguras, que es el título de la diapositiva, digamos. En inglés la sigla es TEE, T, Trusted Execution Environments. ¿Cuál es la idea? Les cuento la idea. Son como bóvedas. Es como tener la caja fuerte. ¿Estamos? O sea, dentro del micro ustedes tienen un montón de registros, un montón de cosas compartidas, pero ahora le agregan además una caja fuerte, una bóveda. ¿Estamos? Donde ciertas cosas, guardarlas aquí. ¿Estamos? Y solamente este root of trust es el único que puede acceder, y cuando vos necesites te voy a dar esta clave o esta cosa, porque está totalmente protegido y no puedes acceder de ninguna otra manera a esta bóveda. No puede ser ni accedido ni modificado desde fuera de la bóveda. Entonces, parte de esto es decir, ahí se guardan las claves, claves para inicialización, claves de autenticación, no la clave de la tarjeta de crédito, no la clave de que guardan en el Chrome, esa es otra cosa, pero esto para que la máquina sea ella misma segura. Digamos. Incorporan funciones de encriptación, o sea, tienen módulos de hardware e instrucciones específicas para encriptar todos los datos. Entonces, por ejemplo, hace que todos los accesos a memoria que parten de la zona de ejecución segura son todos encriptados. Entonces ya, si uno puede leer datos a través de Rambleed, bueno, ya va a poder leer un dato, pero el dato ese va a estar encriptado. ¿Se entiende? Y de esa manera, ya es un poco más seguro la información. Por ejemplo, en especial el momento de booteo, porque también es, cuando ustedes bootean y no cargan sistema operativo, y no cargan directivas de seguridad, y no arranca todavía la computadora, ustedes ya están accediendo a la RAM y leyendo datos, y ya pueden obtener datos de dónde están cargadas ciertas cosas, dónde se puede hacer el bootloader, que se conocen como cómo arranca la máquina. Entonces, todo eso, que es el arranque, ya está encriptado. Y es mucho más seguro. Las claves de acceso directamente son generadas por estas unidades. Entonces, está todo, proveen un aislamiento total, digamos. Son completamente seguras las bóvedas. Y uno dice, bueno, me quedo tranquilo, porque toda la información acá que realmente tiene que ser confidencial está guardada en la caja fuerte. Ya se está riendo, Joaquín. ¿Por qué se ríe, Joaquín? Todo es vulnerable. Lo bueno de esto, bueno, dice, todo este aislamiento total de los programas es obligatorio para todas las máquinas virtuales que se ejecutan en la nube. Eso es todo lo que es cloud, digamos, todo lo que es Amazon, Google, Facebook. Todas esas cosas tienen que tener esto, entonces estas zonas son seguras. Cuando ustedes ponen su contraseña, no la de Chrome, digamos, pero ponen contraseña en LinkedIn o en alguno de esos servidores, o en Google, pero que se valide en el servidor, se hace con esto, digamos. La idea es que no se las roben a ustedes, ni se las roben a los de Google, digamos. Y la idea de esto parte de lo que son consolas de videojuegos. Esa es la pregunta que les hice recién, que no supieron responder. Pero la idea de ahí viene el amor entre Microsoft y AMD por la Xbox. La Xbox y Sony también, digamos, con la Play, desde la Play 3, la Xbox 360 creo que es, son máquinas, no sé si la Play 3 o Play 4 en realidad,
pues son máquinas ya son muy difíciles de piratear. Entonces no es que no se puede, pero ya cuando salieron la Play 1 y la Play 2, no sé si ustedes se acuerdan, pero esas salían y era muy fácil piratearla, entonces venían todas las hacían muchas cosas, pero eran fácil piratearlas y chipearlas. La Play 3 no sé si tanto, y la Play 4 ya es mucho más duro. ¿Estamos? Y lo mismo la Xbox. Entonces ya la gente de Microsoft y de Sony aprendió cómo hacer las cosas seguras para que no las puedan robar, y después se van incorporando estas ideas en la PC y servidores. ¿Se entiende un poco la idea? Sin embargo, como dice Joaquín, ustedes se quedan tranquilos de que hay una caja fuerte, no importa. Entonces la gente dice, vos me encriptás la ida a memoria, entonces yo ahora todos los accesos a memoria son encriptados para que yo no los pueda leer en memoria, ni en el bus, ni en ningún lado. Bueno, te los leo adentro del procesador. ¿Cómo adentro del procesador? Te modifico bits directamente adentro. ¿Cómo? ¿Te acuerdas del DBFS? ¿Se acuerdan del DBFS? Dynamic Voltage Frequency Scaling, el escalado dinámico en frecuencia y tensión. ¿Qué es lo que pasa? Tienen instrucciones para hacer eso. Instrucciones que se ejecutan en modo privilegiado. ¿Está? Y la idea es que si uno obtiene de algún modo un acceso root para algunas cosas, no para las bóvedas de seguridad, puede empezar a jugar con estas instrucciones, bajar la tensión, hacer un undervolt, que alguien había mencionado alguna vez en alguna clase, ¿se acuerdan? Bajarle la tensión, y cuando uno baja la tensión, ¿qué pasa? Ya empieza a jugar en las tensiones de umbrales y empiezan a ocurrir fallas. Y con esas fallas, uno puede inducir fallas en las instrucciones que modifican datos en la bóveda. Entonces dice, no, pero pará, se tenía que hacer en la caja fuerte, se tenía que hacer en la zona de ejecución, pero yo lo hago fallar a propósito y me salteo la caja de seguridad. ¿Se entiende? Básicamente es un truco, no es fácil, por supuesto, necesitan permiso de root además, pero hacen que la bóveda ya no sea tan bóveda, digamos. O sea, a la larga se puede. Como dice Joaquín, todas las cosas cada vez que le ponen más capa de seguridad, siempre a alguien se le ocurre alguna manera de romper y vulnerar la capa de seguridad. Es difícil, de vuelta, pero se puede igual. La técnica se llama Plunderbolt y tiene el OIT, como es lo que están ahí. Este es para Intel solamente. Entonces, una vez que rompen la clave de la bóveda con estas cosas, ya, sacan las claves, sacan todo con ataques side channel. Hay otras también para la Trust Zone de ARM, o sea que no es solamente contra Intel, no es solamente estas, lo que pasa es que son menos populares, no tienen loguito, pero hacen lo mismo. Pero, por suerte, estas son fáciles de mitigar por software. ¿Por qué? Porque el chiste es la clave de acá. O sea, para poder hacer estas cosas son necesarios el privilegio de root, entonces tratar de no darle el root a muchas cosas, no darles privilegios, hacer varios niveles de seguridad, es fácil de mitigar este tipo de cosas. Aún así, no llegamos al final todavía de los problemas de seguridad. ¿Y qué pasa? Google y Facebook, que son dos de las empresas más grandes que tenemos, Facebook ya no es Facebook, es Meta, pero la idea es la misma, las empresas que tienen los data centers más grandes del mundo, sacaron en el 2021, hace 2 años, uno en junio y otro en febrero, 2 informes, 2 reportes técnicos en los cuales anuncian que hay núcleos que directamente calculan mal. Ustedes dicen, ¿cómo que calculan mal? Sí, calculan mal. O sea, uno le dice, che, haceme la suma de 2 más 3 y no da 5. Dicen, ¿pero cómo? Y sí, pasa. O sea, así de ridículo como suena. Ustedes son ingenieros y han hecho los cálculos. Luis me mira con cara de, no puede ser.
así como no puede ser, pasa. Lamentablemente pasa. Y son errores que son inclasificables. Al punto tal que, no saben ni en qué lado ponerlo porque pasa todas las verificaciones, pasa todas las protecciones. No es un error asegurado, simplemente cuando uno le da la suma de 2 más 3, no da 5. Y no saben por qué. Entonces uno les llamó corrupción de datos silenciosa. El otro les llamó errores de ejecución corrupta. A la larga apuntan a lo mismo. Y se sabe, porque es seguro, es que no son errores de diseño. O sea, no es que el ingeniero electrónico hizo mal la ALU o el ingeniero de computación, no es que hay un error de código, no es que hay un error de programación, no es que hay un error de fabricación. O sea, se sabe que esas cosas no son, pero no se sabe qué es. ¿Estamos? No se sabe por qué ocurren esos errores, aún hoy. Se sabe que ocurren, porque se los puede ver y se los puede medir, pero no se sabe por qué. Como no se sabe por qué ocurren, no hay herramientas ni para detectarlos ni para verificarlos. Simplemente, como les decimos, hay algunos cálculos, algunos núcleos que hacen mal las cuentas. Las hacen mal. ¿No? Son el ridículo. Son raros. Después me puse a pensar cuando veo que esto de 1 cada 3.000 núcleos, se me hace que debe ser más grande el número, pero 1 cada 3.000 no es tanto. Y esta gente se dio cuenta porque cuando tienen sus data centers, que tienen 100.000 servidores, tienen más de 1.000.000 de núcleos, puede darse el lujo de ponerse a mirotear y decir, che, mira, acá hay uno que está fallando. Ah, bueno, qué curioso, poner que anda mal. Le prueban de vuelta y dicen, che, mira, ese está fallando de vuelta. Y saben qué núcleo es, de qué micro es, y cuando le pusieron a ver, nos fijemos, y resulta que sí, falla. Consistentemente un núcleo, le dicen que haga 2 más 3, y el tipo da 4, o 7, no sé. No, pero no 5, digamos, que es lo que debería. Si ustedes quieren, después pueden buscar estos errores, y hay ejemplos y hermosos, lo cuentan cómo es lo que falla y cómo se dieron cuenta. Ahora, no se sabe por qué ocurren estos errores, se sabe que ocurren. Ahora, quizá, algunos dicen, quizá el problema es esto, una cuestión de escalabilidad. Quizás realmente estén ya cuando estamos trabajando en 5 nanómetros, por ahí, estén tan cerquitas las cosas que de vez en cuando hay un electrón que se va para donde no debería. Y pasa muy poquito, pero bueno, capaz que estemos llegando a este límite. Y por supuesto es una hipótesis, ¿estamos? Pero la pregunta es que si realmente fuera este el límite y nos estamos yendo todavía a mayores procesos más chiquitos, digamos, con 3 nanómetros, 2 nanómetros, quizás con nuevos micros esto empiece a ocurrir más frecuentemente, cosas que todavía no se sabe porque todavía no ni siquiera están los micros, ¿estamos? Entonces la pregunta es, si fuera así, ¿cómo lo solucionamos? Y quizá sea una cuestión o posible idea, agregar redundancia. ¿Qué es agregar redundancia? O sea, directamente decir, yo tengo 2 núcleos, pero no es que ahora los hago que hagan en paralelo, sino que los hago que hagan, pongo 3 núcleos que hagan los 3 la misma tarea para ver después si realmente cuáles son los resultados de los 3. Un sistema de votación. Y de esa manera, que si hay 2 que me dicen que da un número y otro que me dice que está mal, bueno, me quedo con ese resultado como correcto. ¿Se entiende? Pero ahí ya sería poner 3 núcleos para que hagan una tarea. Se agregaría núcleos, agrega consumo de energía. La performance eventualmente sería la misma. Bueno, puede dar algún tipo de overhead, sí, puede ser. O sea, pero de vuelta, no se sabe todavía por qué ocurre esto. Claro. Porque en el espacio tiene más rayos cósmicos y seguramente pueden cambiar el estado de los transistores. ¿Sí? Los famosos bit flips. Pero eso sí se sabe, es conocido, es un problema de redundancia, pero ¿por qué? Porque en el espacio
bueno, hay ciertos tipos de rayos cósmicos y radiaciones que no son las comunes que tenemos acá, porque acá tenemos una atmósfera que nos filtra un montón de ese tipo de cosas. Entonces, ahí sí, los semiconductores están sujetos a otro tipo de cosas y pueden cambiar, digamos. Pero eso es medianamente conocido. Entonces, se hace ese tipo de cosas para satélites. Pero ahora, ¿tendremos que hacer estas cosas en las PC normales? No sabemos, es una incógnita. Que, por supuesto, hay que ver si a medida que pase el tiempo se llega a encontrar por qué ocurren este tipo de cosas. Y una vez que sepamos por qué ocurren, ver cómo lo solucionamos, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo les mostré ataques tipo ataques de ejecución transitoria, ataques Rowhammer, esta corrupción de datos silenciosa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el verdadero problema que surge con todo esto? El verdadero problema no es, o no son, digamos, las vulnerabilidades que se encontraron. Porque a fin de cuentas, como les dije, nadie las explotó, porque es difícil hacerlas. ¿Estamos? El problema tampoco son todas las nuevas vulnerabilidades a descubrir, porque se asume que todo lo que está surgiendo realmente, cuando aparecieron Meltdown y Spectre, que son los primeros, fueron la punta del iceberg. ¿Estamos? Y con esto de que están surgiendo vulnerabilidades cada 20 días, estimamos que en realidad, ustedes conocen la metáfora del iceberg, hay mucho más por debajo de la superficie que todavía no sabemos. Entonces seguramente en los próximos años van a surgir un montón de vulnerabilidades más. ¿Estamos? Pero ese tampoco es el problema. El problema en realidad es que no solo surgieron un iceberg, digamos, sino que tenemos muchos icebergs distintos. Y que a todos estos icebergs en realidad no le dábamos bolilla. Y digo dábamos, pues no soy yo, pero todos los diseñadores de procesadores desde el año 60, de Newman para acá, nunca se pusieron a pensar en vamos a tener problemas de seguridad a nivel hardware. Porque a nivel hardware uno pone la compuerta AND y la compuerta AND ya sabemos lo que hace. Y no hay manera de que haga otra cosa. Y el transistor hace esto y lo conocemos de pie a cabeza. ¿Estamos? Bueno, resulta que no. ¿Estamos? Entonces, ahora a partir de esto se destapó esa caja de Pandora que dice ahí, que afecta a los diseños actuales y a los diseños futuros. Porque ya sabemos que hay una nueva dimensión que nos afecta performance y nos afecta costo. Entonces esa nueva dimensión, ese nuevo paradigma, quizá, porque a la larga, como tiene que seguir mejorando la performance, porque sabemos que la gente quiere más performance, de algún modo vamos a solucionar los problemas. Pero esas nuevas técnicas van a generar nuevos problemas y vamos a estar siempre corriendo de atrás, digamos, o sea, generando la técnica que genera un nuevo problema, generando una nueva solución para ese nuevo problema que va a generar un nuevo problema, entonces va a ser siempre corriendo de atrás. Y además vimos que todavía hay problemas que ni saben por qué ocurren, entonces hay que tratar de identificarlos, clasificarlos, hacerles algún tipo de benchmark para poder detectarlos. El resumen es que hay que cambiar la manera en la que los procesadores son diseñados. No solamente para tratar de paliar las vulnerabilidades encontradas, sino para agregar seguridad como un aspecto fundamental en el diseño. Así como fue alguna vez la Memory Wall y generó el cambio de la introducción de los cachés y la jerarquía de memoria, y después fue la Power Wall que derivó en todos los multicore que tenemos hoy en día, quizás estemos por golpearnos con una Security Wall o algo así, y quizás dentro de unos años ya no sean las 3P, sino sean las 3P y una S, o 4P, y alguno se le ocurra alguna manera de poner alguna P de seguridad. Pero bueno, capaz. Pero en principio, seguridad debería ser un aspecto fundamental que hay que agarrar de entrada. ¿Por qué? Porque sabemos que, como se viene haciendo en los últimos 50 años, es
falible, digamos, y genera errores y genera problemas. Esto es al mismo punto que el coste del consumo de energía. Entonces, ¿qué es lo que habría que preguntarse? Y estas son preguntas no para ustedes, sino abiertas para que eventualmente piensen. ¿Cuánto es la cantidad de seguridad adecuada de un diseño? Si tenemos que más seguridad es menos performance, ¿realmente hasta qué punto queremos tener más seguridad? ¿Queremos realmente tener toda la seguridad? Bueno, capaz que no tanto. Yo prefiero que ande más rápido para poder jugar más rápido el juego. Y vale, total, ¿quién me va a venir a hackear a mí? Puede ser, es válida la pregunta. ¿Estamos? Pero, si ustedes cuando quieren poner otro tipo de datos en alguna otra cuenta, dicen, no, bueno, este sí me importa. ¿Estamos? Entonces, quizá Google, quiero que Google sí tenga seguridad. Cuando yo uso las cuentas de Google, porque si me roban la cuenta de Google, estoy del oro. ¿Estamos? Entonces, en algunos lados sí, otros no. Y además esto va cambiando con el tiempo, digamos. Otra pregunta. Nosotros en general cuando vemos benchmarks, cuando vemos performance, cuando vemos consumo de energía, todas esas cosas, hemos visto que lo importante es medir. ¿Estamos? Bueno, ahora, ¿cómo medimos la seguridad? ¿Hay benchmarks de seguridad? Hoy en día no hay. Entonces habrá que crear ciertos benchmarks de seguridad. ¿Y cómo hacemos porque hay distintas aplicaciones que tienen distintos criterios, distintas necesidades de seguridad? Entonces, ¿cómo hacemos para crear un benchmark? ¿Cómo hacemos para decir, che, de esta manera medimos la seguridad de una cosa? Hoy en día es abierta la pregunta, ¿estamos? O sea, hay que ver si hay gente que en un par de años les cuento que hay un benchmark. A su vez, será necesario redefinir las arquitecturas del set de instrucciones. Los ISA actualmente son la interfaz, hardware-software, ¿se acuerdan? Son el modelo del programador, lo que el programador ve. Bueno, hemos visto que, estos problemas muestran que lo que el programador ve no es suficiente, porque hay un montón de rastros y migajas que no son visibles al programador, pero son susceptibles de ataque. Entonces quizás haya que incorporar ciertas cuestiones dependientes del tiempo a los ISA, porque los ISA actualmente son independientes de timing. Simplemente dice, yo hago la instrucción log, hace esto. Bueno, pero en realidad hace esto y hace más cosas que no nos importan, pero en realidad capaz que nos deberían empezar a importar. Otra pregunta. Muchos de los ataques se basan en ejecución especulativa. La ejecución especulativa es fundamental para tener la performance que tenemos hoy en día. ¿Podremos llegar a tener la performance de hoy en día de algún modo sin usar ejecución especulativa y de esa manera ser menos susceptible a un montón de ataques? No hay respuesta. Si a alguno se le ocurre alguna idea, quizás las arquitecturas de dominio específico sean un camino hacia esta, o ayuden por lo menos a responder a esta pregunta. ¿Podremos el día, como por ejemplo, los que les contaba, que no es lo mismo, pero los procesadores M1 y M2 de Apple no tienen multithreading? ¿Se acuerdan que les conté? Y no tienen. ¿Por qué? A la larga hemos visto que con un poco de recursos, o sea, tener que tengan 2 threads, agrega poquitos recursos, pero son un problema de seguridad. Entonces, otros Intel y AMD dicen, bueno, si vos querés más seguridad, desactivá multithreading. Y AMD dijo, yo no tengo multithreading, no voy a usar. Podrían tener quizás más performance, no quieren. ¿Por qué? Estrictamente no sabemos. Quizás por seguridad. Y a la larga ¿tienen buena performance? Sí, tienen buena performance. Igual, quizás no es exactamente igual, pero es bastante buena. Entonces le encontraron una vuelta para no usar multithreading. Quizás, si le encontramos alguna vuelta a otras técnicas de mejora de performance, podemos dejar de dar ejecución especulativa y dejar de usarla. Por ahora no, es fundamental. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, para terminar el tema, ¿qué vimos?
De vuelta, ataques side channel, basados en mediciones físicas, muchas vulnerabilidades, lo mismo que contaba al principio de la clase de hoy. Siempre los paliativos presentan un nuevo compromiso y en general es más seguridad, es menor performance. También tienen sus problemas, sus limitaciones y la idea es que seguridad debería ser algún criterio fundamental en los diseños de arquitectura de computadoras de aquí en adelante, que no fue considerado durante 50 años. Ahí tienen, este no tiene bibliografía, no tiene capítulo del libro, pero si a alguno le interesa el tema, porque puede haber alguno que le interese el tema, tiene papers que googlear, links que hacer clic de todos un montón de ataques. Estos son los que tienen nombres, páginas, ahí está Meltdown, Zombie Load, varios. Heartbleed, hay uno Pac-Man ahí. Ese Miracle es del M1. Y ahí tiene un montón, digamos. Entonces, para ir cerrando, no el tema, sino la materia. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Es que estamos en lo que es una época, digamos, interesante, excitante en la arquitectura de computadoras. ¿Por qué? Porque, por supuesto que yo me entusiasmo con este tipo de cosas, porque es mi materia, mi profesor, pero, sin embargo, hay cosas que se están viendo, digamos, hoy en día en lo que es arquitectura de computadoras, que no pasa lo mismo con otras materias. O sea, no quiero hablar mal de otras materias, digamos, pero algunas sí pasa, inteligencia artificial es una de las que sí pasa, pero otras no. Cálculo 4, o cálculo 2, o 1, digamos, a la larga es el mismo cálculo desde hace 50, 100 años. ¿Estamos? Arquitectura de computadoras, no. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa en arquitectura de computadoras? Por un lado, queremos más performance. ¿Estamos? La ley de Moore se está desacelerando, los procesadores se están estancando porque ya tenemos suficiente performance para hacer lo que queremos. Sin embargo, queremos hacer cada vez más cosas. Y ChatGPT no existía hace un año atrás, o hace 2 años atrás, y queremos hacer más esto y está GPT-4 y queremos más posibilidades y más cosas y siempre vamos a tener más performance. Entonces hay que ver cómo hacemos para lograr esa performance. Inteligencia artificial hoy en día es un motor fuertísimo y a la larga eso es software, es otra materia, pero todo eso se tiene que ejecutar de algún modo. Y el hardware que está por debajo, ahí es donde entra la arquitectura por computadoras. Y se están buscando un montón de nuevas ideas y nuevas arquitecturas para tratar de motorizar toda esa revolución que se viene, digamos, que estamos viviendo. Por otra parte, todo lo que es Internet of Things es un gran motor, pero para el lado del punto de vista de consumo de energía y conectividad. Queremos conexiones más rápidas, 5G, en el bolsillo, ¿estamos? Con la batería que nos dure cada vez más tiempo. Entonces queremos el consumo, queremos performance, pero también queremos batería que nos dure. Entonces, ¿cómo hacemos las dos cosas? Y hay que arquitectura de computadoras de vuelta. Y eso son cosas que están pasando hoy en día. Además, los problemas de seguridad que les comenté. Además, tenemos RISC-V, que por más que yo a veces me puse la camiseta de RISC-V durante el curso, no soy no estoy parte, digamos, del RISC-V, pero es un nuevo ISA que está empezando a competir. Y no había un nuevo ISA desde ARM, que es del año 90. ¿Estamos? O sea, son 30 años por lo menos desde que salió el ISA de ARM. Entonces, yo les conté al principio de clase, hay 2 ISA que se dominan todos los mercados. O sea, hay 2 mercados grandes y están separados. Uno va por un lado y el otro va por el otro. Bueno, quiere pelearle, quiere meterse. Eso es algo que no pasaba desde hace un montón de años. Lo que no pasó nunca, digamos. A su vez, ARM también se está metiendo en el otro mercado. Y eso también es algo
que puede ser revolucionario. El mercado de PCs de escritorio y de supercomputadoras era el mercado de Intel y de AMD. Exclusivo, se lo repartían entre los dos, repartían, digamos, porque en realidad Intel era 80% y AMD 20%. En los últimos, sí, quizás menos, digamos, pero desde que empezó por ahí AMD, en los últimos 5 o 10 años, ponerle, está mejorando mucho. Igual sigue siendo 70-30 hoy en día. ¿Estamos? Pero el tema es que además de ser 70-30, ahora es 60-30 o 65-30 y se está metiendo ahí ARM con algunas cosas como, por ejemplo, los procesadores de Apple, que son arquitectura ARM, ya no es más Intel, y en el top 500, que era también todo Intel, AMD, ya hay algunas que son ARM. Entonces dice, ya cuando hay una ya es la punta de la lanza, no quiere decir que ya hay algunos diseños que ya van a empezar a venir por atrás. Y si compiten, significa que están ahí, digamos. ¿Por qué no empezar a ver más diseños de esto y que se empiecen a mezclar los mercados? Eso es algo que no había antes. Eso está pasando ahora, en los últimos 3 años, 4 años. Entonces la otra pregunta, Berta, es, ¿habrá empezado una transición? Y si dentro de 10 años sigo dando clase, yo les diría, no, había una vez una arquitectura que era x86, que ya no está más, y ahora ya no tenemos procesadores de Intel y de AMD y compramos otras cosas. Probablemente chino. Pero bueno, basado en RISC-V, quizás. Pero bueno, quizás hoy en día son todas estas cosas que están pasando que se están moviendo. Entonces hay que ver cómo será una arquitectura de computadora dentro de 5 o 10 años. ¿Preguntas? No terminemos todavía. No terminamos todavía. Porque ahora sí es un cierre de la materia para ver qué vimos en la materia. Y un repaso de qué es lo que vimos desde marzo. Empezamos viendo qué es una computadora. ¿Se acuerdan? Las primeras clases vimos la computadora tiene 5 partes. Procesador, camino de datos, control, sistema de memoria, entrada, salida. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que ustedes, cómo entraron cuando estábamos en marzo? Creo yo que si ustedes se ponen a pensar, van a dar cuenta que por más que falte el parcial, hemos visto un montón de cosas. Y el cambio que ustedes deberían tener es un montón, digamos. Hemos visto niveles de abstracción, hemos visto cómo se diseña una arquitectura de serie de instrucciones, cómo se diseña un procesador. Y ustedes han vuelto un día a su casa y han dicho, mamá, hoy diseñamos un procesador. Que ojo, más allá de que les cueste, con CPU igual a 1 además, digamos. Pero si decís eso ya es muy técnico. Digamos. Pero vos decís, mamá, hoy diseñamos un procesador, todas las madres lo creen, digamos. Dicen, ay, qué orgullo mi hijo, digamos. ¿Cómo? Hemos visto procesadores avanzados, hemos visto pipeline, no es común, hemos visto riesgos, hemos cansado de ver riesgos, se han cansado de ver riesgos. Hemos visto el sistema de memoria, caché, AMAT, y lo siguen viendo, digamos. Entrada, salida, bases, diseños para bajo consumo, multiprocesamiento, multicore, todo lo demás. Como ven, ahí visto así en una diapositiva, es un montón. ¿Estamos? Entonces, además hemos visto el concepto de seguridad. Es una banda. Espero que algo de eso quede. Estamos el día de mañana. Pero además de eso, espero que en la materia hayan aprendido algunas otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la materia es dura. ¿Estamos? Y eso creo que todavía lo están sufriendo, digamos. Estamos acá, digamos. Sin embargo, yo les dije al principio de clase, y es algo de lo que me enorgullezco, por eso lo repito, está al nivel, es bastante cerca de las mejores universidades del mundo. Si ustedes entran, no sé si alguno lo hizo en su momento, de curioso, de chusma, lo pueden hacer ahora, o después del parcial, o en las vacaciones, entren al MIT, Berkeley, Stanford,
busquen Computer Architecture a ver qué temas dan. Y van a ver qué, van a ver diseño de procesador, pipelining, paralelismo, caché. Entonces, ¿estamos? Quizás tengan más laboratorios, más computadoras, ese tipo de cosas, pero los temas están ahí, entran a ver las diapositivas, a ver que tienen muchas cosas igual, porque parten de la base que es el libro, que es el mismo libro, básicamente. ¿Estamos? Entonces, en este tema, en estas cosas, no tienen nada que envidiar a las mejores universidades del mundo. ¿Y qué es lo que quiero que aprendan de eso? Aprendan el día de mañana, digamos, si aprueban la materia, por supuesto que todavía está por verse, digamos, tienen que pensar no con la mentalidad tucumana, sino con la mentalidad de, estoy al nivel de ingeniero de computación, estoy al nivel de cualquier ingeniero de cualquier parte del mundo. Y un ingeniero de Stanford no es mejor ingeniero que yo. ¿Estamos? No sabe más que lo que sé yo. Puede ser que tenga más plata porque paga una matrícula, paga en dólares, cosas que ustedes no, pero el nivel y el conocimiento están para pelearle a cualquiera. Y eso no es la chapa de, bueno, dice el profesor, cree que nos enseñan con el MIT. No, ustedes están a ese nivel, entonces no deberían achicarse. ¿Estamos? Hemos visto también muchas técnicas de manejo de complejidad, que son técnicas generales, no para arquitectura de computadoras. Hemos visto jerarquías, hemos visto paralelismo, hemos visto abstracción. Abstracción y jerarquía creo que también los atormentan en otras materias. ¿Estamos? Con los famosos modelos objeto. ¿Estamos? Pero son técnicas generales. Y nosotros las hemos visto aplicadas a hardware. ¿Estamos? Pero son técnicas ingenieriles. ¿Estamos? Y de esa manera, en esta materia también espero que hayan empezado a pensar como ingenieros, no como estudiantes. Y espero que aprendan a medir, mejorar, analizar tendencias. O sea, qué es lo que ahora y qué es lo que va a pasar a ser después. ¿Cómo mido para ver qué es lo que puedo mejorar? Ándale. Esas son herramientas que deberían servir más allá para aprobar el parcial. Hemos visto que la materia está llena de compromisos. Si yo mejoro un lado, empeoro en otro. Y pasa en la vida real. Entonces hay que tomar decisiones, hay que analizar alternativas y hay que enfrentarse permanentemente a situaciones nuevas, como las que ustedes van a tener el martes. Entonces, por más que hagan 800 veces los problemas de los prácticos, el problema del parcial va a ser diferente. Entonces tienen que estar preparados para encarar algo distinto. Porque en la vida ustedes no les van a dar lo mismo que han aprendido en la facultad, les van a dar cosas diferentes. Entonces siempre tienen que estar preparados para ese cambio, digamos. Y eso necesitan constancia y necesitan tenacidad. Y por eso ustedes están acá. ¿Estamos? Eso ya los distingue un poco del resto, que no vamos a hablar mal de los que no están, pero hace falta constancia. De hecho, por más que no estén acá presentes, la mayoría ha llegado al final de la materia, y haber llegado al final ya de por sí es valioso, digamos. Algunos llegarán mejor que otros, pero todos llegan, o llegaron. Y para eso es importante plantearse metas y plantearse objetivos. ¿Estamos? Y concentrarse para llegar y cumplir las metas, que debe ser la meta de ustedes, aprobar la materia. También tratamos de usar mucho el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y siempre aprender en base a errores, porque es imposible equivocarse. Imposible no equivocarse. ¿Estamos? De hecho, lo importante es que sepan que van a meter la pata. Y nosotros tratamos enfáticamente que ustedes metan la pata. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que de esa manera aprendan. ¿Estamos? Porque se aprende en base a las equivocaciones. Lamentablemente. Es la mejor manera que tenemos los seres humanos para aprender. Y cuando nos quemamos con la leche hervida, ahí dicen, ya sé, para la próxima no tengo que hacer esto. Y sí, termino con esta diapositiva que es
una que les conté en el primer día de clase, no sé si se acuerdan, que dice que el mayor beneficio que podemos sacar de la educación no viene de responder a preguntas del tipo ¿cómo?, sino a preguntas del tipo ¿por qué? Entonces, cuando ustedes se las dije en su momento, se las repetí para el primer parcial y se las voy a repetir ahora, a modo de cierre de la clase. Cuando tengan que estudiar para el parcial, no se pregunten cómo es que funciona el calle, cómo es que se hace ni cómo se resuelve este ejercicio. Ustedes pregúntense ¿por qué? ¿Por qué es que los que hacen esto lo hacen de esta manera? ¿Por qué el profesor me da para que resuelva un ejercicio de este tipo? Y con esas respuestas van a aprender mucho más que el cómo se resuelve. Porque el cómo se resuelve es lo que les da la matemática, la analítica. En cambio acá son preguntas más abiertas de diseño. Y ahí es donde le van a sacar más el jugo. Y ahora sí, se me acabó la diapositiva y no tengo nada más para decirle. Hemos estado una hora ya. Así que ya, fin.